por la figura de la estabilidad laboral, ¿no? Pero entonces, yo les decía, hay 4 figuras principales, ya tocamos una que es la prepensión y de pronto la más álgida porque tiene como más diría yo, puede ser la mayoría o bueno, tiene como más arengas, por decirlo de una forma, pero adicional a eso, pues hay otras 3 figuras. Aquí mencionamos inicialmente lo que son las madres o padres cabezas de familia, que diría que es una también de las figuras que trata de hacerse valer en estos casos en gran parte, ¿no? Pero aquí también pues hay que citar nuevamente a la Corte Constitucional y de nuevo les hago la invitación a que si no la han leído, que lean esa circular 024 del Ministerio de Educación de este año, donde también cita esas sentencias de la Corte Constitucional. Perdón. Y aquí lo que se ha dicho es que madre o padre cabeza de familia, se aplica esa figura de estabilidad laboral, o puede ser amparado por esa figura de la estabilidad laboral, a aquel trabajador que demuestre que de él dependen ciertas personas, de su ingreso dependen ciertas personas, bien sean sus hijos menores de edad, bien sean sus familiares o hijos incapacitados, ¿sí? Pero siempre y cuando quede demostrado que esa persona es quien solventa sus mínimas necesidades. Y ahí lo que se dice es, no basta con que yo diga, no, es que yo soy el único que provee en mi casa, o yo soy la única que provee en mi casa, porque me separé y pues estamos ya divorciados, porque ahí no basta con esa situación, sino que debe demostrarse efectivamente que la otra persona no está haciendo el aporte correspondiente y que efectivamente está impedida o que tiene una limitación considerable para no realizar ese auxilio económico. Entonces, cuando soy madre o padre cabeza de familia, y esto está también en la norma, hay una posibilidad de yo entrar a demostrar esa situación y es acudir a un notario a hacer una declaración extrajuicial manifestando que soy madre o padre cabeza de familia. Pero les repito, en esto no es simplemente decir o manifestar que estoy a cargo de mis familiares y que con eso voy a aplicar esa figura. Tiene que haber una ausencia total de un auxilio por parte de un familiar, de ese núcleo familiar o de la pareja, que efectivamente esa persona esté incapacitada o esté limitada considerablemente para aportar al auxilio económico de lo que necesita esa familia. Aquí se hace extensible ese cubrimiento que se hace por parte del padre o madre cabeza de familia a sus hijos incapacitados, e incluso voy más allá, a sus hijos que estén trabajando hasta los 25 años. Entonces habría esa posibilidad estudiando hasta los 25 años. Hasta los 25 años tendrían esa opción de ampararse por esa figura de la estabilidad laboral. En la circular 024 está citado la sentencia de unificación, por si acaso, de la Corte Constitucional, por si quieren llegar a leerla. Perdón, sí. te faltó agregar cuando es la madre, el padre o madre ha fallecido, porque esa sí es una causa para las madres que están ausentes. Sí, digamos que, digamos que si yo les puedo decir, pues los ejemplos pueden ser bastantes, porque al igual que en las historias laborales, todas las familias, sabemos, se componen de distintas maneras. Y en esto sí quiero decirles, siempre los menciono, y es que la Corte Constitucional nuestra Corte Constitucional ha sido de avanzada. Digamos que no ha sido una corte que se ha quedado en la parte normativa y ha ido o ha interpretado un poco más allá. Entonces sí hay que mirar tal vez en cada caso cómo se compone ese núcleo familiar. Para ponerles un ejemplo, la Corte Constitucional ha llegado a hablar de lo que se llama los hijos de crianza, los padres de crianza, es decir, que ha extendido beneficios a favor de terceros que no son naturalmente consanguíneos, ¿sí? Hay muchos ejemplos en los que la Corte Constitucional ha extendido esa posibilidad en casos, por ejemplo, de pensiones,
de hacer un reconocimiento a quien no es hijo natural, sino porque yo me encargué de hacer o de solventar las necesidades y criar a esa persona como hijo, y lo mismo en el caso de los padres. Entonces, les repito, ahí hay que entrar a demostrar en cada caso cuál es mi núcleo familiar, si yo soy quien solvento, cómo está compuesto, y una forma de hacerlo es la declaración extrajuicio. Ahora, quiero decirles esto, si bien es cierto, hay una norma y se establece que una de las formas de demostrar es la declaración extrajuicio, en esto hay una libertad probatoria también. Entonces, no nos quedemos en que simplemente hay unos documentos específicos con los cuales puedo demostrar, sino que si yo tengo pruebas adicionales, pues puedo entrar a hacerlas valer. Puedo probar a través de los sistemas de aseguramiento, a salud, cómo está compuesto, a quién tengo afiliado, y obviamente si mi pareja está incapacitada para trabajar, pues con los certificados médicos o los dictámenes de medicina laboral o de medicina ocupacional que demuestre que efectivamente la persona no está en condiciones de continuar o de laborar y solventar o laborar y de paso percibir una asignación económica para ayudarme en ese sustento. Bueno, aquí pasémonos por acá. Bueno, me devuelvo acá un momento. Bueno, eso hablamos para madres o padres cabezas de familia. Nos quedarían dos figuras importantes también a mencionar, y es para quienes tengan una enfermedad catastrófica, una enfermedad grave, una enfermedad psíquica también, señora. Pero bueno, antes de que pasen a esa figura, me gustaría que digamos, conceptualizáramos cuáles son esas condiciones como madre cabeza de hogar, porque hay ciertos, digamos que, no sé, hay personas que le dicen a uno una información por aquí, por allá. Entonces, una de esas es que la madre cabeza de hogar o padre cabeza de hogar no debe tener ninguna propiedad a su nombre. ¿Eso es cierto? No. Les quiero compartir algo. Que tampoco debe recibir absolutamente nada de nadie. Vale. Les voy a compartir aquí. Otra pregunta. Sí. Cuando, o sea, nos queda claro que si el padre fallecido o si tiene alguna enfermedad que no le permita trabajar. Pero en el caso de que tenga el apellido de solamente la mamá, los hijos, por ejemplo, y nunca hayan sido reconocidos por el padre, todos los hijos han sido madre cabeza de familia, ¿ahí también cubre o no? Bueno, yo como les digo, es imposible que en una norma prácticamente o en una sentencia se resuman todos los casos que se pueden presentar. Uy, yo creo que aquí uno se puede quedar toda la tarde dando ejemplos de composiciones de núcleos familiares, porque pues, digamos que son muchas, y en el caso colombiano serán unas. Bueno, digamos que en eso la Corte Constitucional por eso ha tratado de avanzar. Para responderle las preguntas, a mí me gustaría leer textualmente esta parte de esta sentencia de unificación del 2005, de pronto no, creo que no alcanzan a ver allá, pero se las voy a leer para que de alguna forma todos tratemos en conjunto de sacar una conclusión. Entonces, este extracto dice que no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia, entiéndese por mujer o mujer o hombre, ¿no? Que no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia por el solo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar. En efecto, para tener dicha condición es presupuesto indispensable que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar, que esa responsabilidad sea de carácter permanente, no solo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquella se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre o madre, o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, psíquica o mental, o como es obvio, la muerte
Por último, que haya una deficiencia sustancial y ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre, yo le agrego o padre, para sostener el hogar. Entonces, vean que el concepto es como amplio, trata de resumir bastantes situaciones que se pueden presentar, pero creo que queda claro que la ausencia de ese auxilio adicional tiene que ser por unas razones de fuerza, tiene que ser unas razones de peso, algo que en realidad se demuestre que no cuentan con esa posibilidad de tener ese acceso. Yo lo que menciona la profe, que no tenga ninguna propiedad, no, eso no se encuentra así contemplado, porque es que incluso yo diría, el hecho de tener una propiedad pues es una carga adicional, ¿no? Porque se tienen obligaciones sobre ese bien, a no ser que es que yo tenga varias propiedades y tenga arriendos y pues perciba varias asignaciones, ¿sí? que ya sería algo distinto, pero en un caso como el que usted me plantea, pues diría que no, eso no aplicaría o no tendría ese impedimento de aplicar a la figura de la estabilidad laboral. Profe. Madre soltera con un niño con discapacidad intelectual, por ser profesional siempre le dicen que no tiene derecho a, digamos, por ejemplo, a un traslado de cercanía para poder ver de su hija porque es profesional. En este caso, pues en la permanencia laboral, a ella yo diría que la estaría cobijando ciertamente la ley. Sí, lo que pasa es que al ejemplo pues me le faltarían de pronto otras partes, y es que aquí lo que estamos hablando es de que tenga a su cargo en su totalidad el sostenimiento de su vida, ¿sí? Y que la otra persona o el padre no ayude a solventar las necesidades, y también por una razón de fuerza. Entonces, si es así, si ese es el ejemplo, pues ahí podría aplicarse a la figura de la estabilidad laboral. Pero le repito aquí la invitación para todos es que no nos quedemos en la parte rigurosa de la parte normativa, sino que hagamos una interpretación más allá de lo que ha querido decir la Corte en estas palabras, entendiendo que la composición familiar de todos es distinta. ¿Allá? Cuando tú mencionas la sustracción del padre, ¿cómo se puede evidenciar eso? Cuando el papá, bueno, entre comillas el papá, el donador del esperma, lo mamá no aparece. Ahí, ¿cómo se puede evidenciar o comprobar que no está presente cada dinero por la niña? Bueno, digamos que ahí efectivamente pues tratando de cubrir múltiples casos que se pueden, o múltiples escenarios que se puedan presentar, pues diría yo, uno de ellos, si definitivamente nunca se tuvo el conocimiento del paradero de esta persona, pues habría que acreditar esto inicialmente con una declaración extrajuicio donde diga, esta persona nunca acudió, nunca hizo parte del núcleo familiar, nunca respondió económicamente, o en su defecto a través de las demandas de alimentos que se hayan interpuesto, ¿no? Dependiendo. Ajá. En ese caso no. Si no aparece, no figura él como el padre de la menor o de la hija. Entonces, pues en ese caso, esa sería una prueba con el registro civil de nacimiento, donde se prueba que únicamente está registrada por la madre, pues ahí queda, digamos que principalmente la prueba. Hagamos una cosa, miren, las personas que están de ahí en la fila hacia atrás no escucharon las reglas de juego. Estamos entregando un papelito para anotar las preguntas. Entonces, vamos a anotar las preguntas y para que el abogado pueda terminar la charla. En algún momentico le digo a él que descanse 5 minuticos para poder entregarle su pasaboca que le trajimos. Entonces, por ahora que termine